Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, me da mucho gusto encontrarme con ustedes nuevamente. Soy Alberto Ábrego y les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de lengua materna de la estrategia Aprende en Casa. Antes de iniciar, quisiera hacerles una recomendación. Sigamos cuidándonos, atendamos a las indicaciones de higiene y respetemos la sana distancia. Además, procuremos mantener una alimentación saludable, beber suficientes líquidos y hacer ejercicios. La salud es lo primero. En esta sesión hablaremos sobre ¿qué hace? ¿Qué dice? Con esto me refiero a emplear los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto, es decir, incluir acciones y diálogos en historietas. ¿Listos y listas? Muy bien, iniciemos. Como mencioné, esta sesión lleva por título ¿qué hace? ¿Qué dice? Y estas preguntas encontrarán respuesta porque revisamos información para emplear los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto, con el propósito de incluir acciones y diálogos en historietas. Les sugiero poner mucha atención, tomar nota de sus dudas y mantener una actitud positiva. Recuerden que la gente positiva transforma los sueños en objetivos. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas, y lápices de colores. También es conveniente tener a mano su libro de texto. Tengan presente que todo lo que veamos les servirá para reforzar sus conocimientos, así que muchas de las dudas, inquietudes o dificultades que puedan surgir durante la sesión podrán resolverlas al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para esta sesión nos acompaña el maestro David Cepeda. Él es diseñador gráfico y docente de artes visuales. Bienvenido. ¿Qué tal, maestro Alberto? Es muy grato estar con ustedes y con las alumnas y alumnos de tercer grado en esta sesión de Lengua Materna 3. Gracias por aceptar la invitación. Estoy seguro de que tu experiencia creativa y artística nos será de gran utilidad para entender mejor el apasionante mundo de las historietas. De entrada, quisiera plantearte algunas preguntas. ¿Qué pasos debemos seguir para crear una historieta? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo podemos crear diálogos y acciones interesantes y comprensibles? Todas tus preguntas son muy interesantes. Recordemos que las historietas combinan el mundo de la palabra con el de las imágenes. Debemos encontrar el justo equilibrio entre ambos lenguajes. Si escribimos demasiados diálogos, le restamos importancia a las ilustraciones. Recordemos que a veces es mejor emplear una imagen que 1000 palabras. ¡Claro! Y también es importante recordar que ciertas imágenes funcionan mucho mejor si las acompaña una frase contundente. Fíjate, maestro David, que estaba recordando algunas recomendaciones que les permitirán a las y los estudiantes elegir un tema para sus historietas. Número 1, cautivar la atención del lector. Número 2, pensar en los sucesos que vivirán los personajes. Número 3, incluir ideas que les gustaría explorar. Y número 4, disfrutar de la escritura. Oye, me encanta la palabra explorar. Precisamente de eso se trata. Debemos liberar nuestra creatividad y permitir que nuestra mente imagine libremente toda clase de posibilidades. Y ya que en nuestra sesión nos enfocaremos en algún problema social, creo que será muy interesante escuchar lo que le ocurrió a Manuel, uno de nuestros alumnos. Después de conocer su historia, podremos explorar diferentes formas de transformar su relato en una historieta. Te pongo en antecedentes. Él es un joven muy sano. Toda su familia practica deporte. Son corredores, cuidan su alimentación, se hacen chequeos médicos regularmente, descansan, en fin, en general se cuidan. Pero resulta que él empezó a presentar problemas de salud. Llegaron a pensar, por sus síntomas, que estaba desarrollando una enfermedad muy grave. Al hacerle estudios, encontraron alojado en su organismo un parásito que habita en las heces fecales de los perros, el toxocara, que justamente causa síntomas como los que Manuel presentaba. Los médicos le explicaron que la larva de este parásito puede migrar al organismo del ser humano y al encontrarse en un hábitat que le es desconocido,
convertirse en un parásito errático, capaz de instalarse en órganos como el hígado o la cámara ocular. Muchas veces la infección se llega a confundir con un tipo de cáncer. Le dijeron los doctores que pudo haberlo contraído en el parque donde hace sus estiramientos antes de correr. Qué grave situación. Puede ocurrirle a cualquier persona. Me parece muy oportuno realizar una historieta que hable sobre la peligrosidad de este parásito. También es posible mostrar las maneras en que la larva puede instalarse en el organismo humano. Creo que se trata de un problema sociocultural. Quienes tienen un perro y lo sacan a hacer sus necesidades deben recoger sus heces para evitar riesgos para la salud. También hay que considerar que existen muchos animalitos callejeros que se concentran cerca de los lugares en los que pueden obtener alimentos. Esta situación duplica el riesgo de entrar en contacto con los parásitos que se alojan en sus desechos. Permíteme decir que México es uno de los países de América Latina con el mayor número de perros, el cual se acerca a los 19 millones de animales. De esta cifra, solo un pequeño porcentaje de perros tiene dueño y el resto vive en la calle. Pero de todos modos, ya sea en los parques o en las calles, las heces fecales se descomponen y se pulverizan para después desplazarse a través del aire y llegar a todos lados. Según recuerdo, existe una investigación en curso que está buscando solucionar el problema. Nuestras historietas pueden sumarse a las estrategias de concientización que ya se están implementando. Recordemos que el propósito de esta sesión es que cada uno de ustedes allá en casa elabore una historieta que hable acerca de un problema social. Aunque todos partiremos de un mismo tema, ustedes le imprimirán un sello personal a las historias. Nosotros, para acotar el tema, ubicaremos la trama de nuestra historieta en un ámbito escolar. Me parece estupendo que las alumnas y alumnos se informen acerca de un problema tan delicado de forma tan accesible, amena e impactante. Regresando al tema de elaborar la historieta, Rubén nos hizo llegar una solicitud de apoyo. Escuchemos. ¿Qué tal, maestro David? Quiero solicitar su asesoría para elaborar una historieta. Ya tengo decidido el tema y mi objetivo es que lo lean mis compañeros, pero además quiero que sea tan atractiva que se pueda difundir entre sus familias y hasta en sus comunidades. Mi duda es, ¿cómo se van incluyendo las acciones en la historieta? ¿Y cómo ir decidiendo las imágenes integradas con los diálogos que debe llevar? Qué interesante el comentario de Rubén. Es común que cuando nos enfrentamos a la hoja en blanco para elaborar historietas tengamos dudas. Pero mi sugerencia es que pensemos que la hoja y el lápiz son nuestros amigos y nos permitirán expresar lo que queremos comunicar. Me gusta tu frase. El lápiz y la hoja son nuestros amigos. Propongo que trabajemos en equipo con ellos. Como punto de partida para el desarrollo de la historieta, primero debemos realizar una investigación sobre el tema elegido, que en este caso es el toxocara. Podemos escribir un resumen. Cabe aclarar que durante esta etapa todavía no nos enfocaremos en la creación de personajes y diálogos. Ahora sí, guíanos por favor, ya tenemos el tema y la información correspondiente. Antes de iniciar, les quiero contar una anécdota. El famoso caricaturista mexicano Abel Quesada escribió un libro donde describe a las personas que les gusta dibujar como los hombres verdes. Plantea que somos tan raros como el hombre verde del circo y sufrimos dibujomanía, una enfermedad que nos impide resistir el impulso de dibujar en cualquier momento y lugar, en una servilleta, en el pedazo de papel más pequeño que encuentres, con lápiz, pluma, plumón, brocha, crayola, gis o lo que sea. El impulso es irrefrenable. Ya veo. Normalmente, cuando tenemos que hacer una historieta, nos piden precisar una serie de detalles y mensajes específicos vinculados con el tema para que nada importante se nos olvide. Ya teniendo eso, lo que sigue es dividir la historia en imágenes que la narren visualmente. Una vez que se tienen identificados la información y mensajes a destacar, el paso que sigue es dividir la historia en imágenes que se requieran para narrarla. Cada vez que escucho una historia, en mi cabeza ya la estoy visualizando y necesito una hoja de papel
para narrar la acción, encontrar las secuencias correctas que comuniquen el mensaje y lo hagan de manera interesante, pero sobre todo comprensible. Sí, ya veo que se te mueven las manos y te brillan los ojos. Sí, manos a la obra. Muy bien, como mencionaste, ya tenemos el tema, entonces empecemos a determinar las acciones y los diálogos. Los escritores de historietas profesionales comienzan por visualizar lo que quieren que se vea y narre la imagen. Muchas veces ya tienen hasta el número de cuadritos, que se llaman viñetas, para contar su historia. Solo necesitan un buen dibujante que haga su visión realidad. Las historias llamadas guiones tienen más o menos esta estructura. La estructura de un guión de historietas es el medio a través del cual se ordenan y jerarquizan las diferentes acciones que conformarán la historia que se desea narrar. Se debe escribir de manera clara, sencilla y ordenada. Es necesario ponderar la idea o mensaje principal y evitar las frases largas, ya que estas son difíciles de entender. Es conveniente usar una redacción sintetizada con la finalidad que las imágenes cumplan con su función. Tenemos que lograr que los lectores se conecten con la historia. Entonces, ¿te parece bien si la acción comienza en la escuela? Claro, me agrada la idea. Historias como la que vivió Manuel se repiten con más frecuencia de lo que podríamos imaginar. Página 1. El título será una sorpresa que te voy a revelar al final. Me encanta el suspenso. En la viñeta 1 vemos a un estudiante jugando fútbol en el patio de su escuela, muy contento y saludable. Texto: un día en la escuela. Viñetas 2 y 3. La expresión del alumno cambiando de contento a asustado. Texto: Manuel es un muchacho muy activo, pero hoy eso va a cambiar. Viñeta 4. Manuel tose y tose. Utilizamos onomatopeyas para hacer notar que tose mucho. Viñeta 5. Manuel cae al piso mientras sus compañeros van a socorrerlo. Viñeta 6. Una ambulancia se ve corriendo a toda prisa para auxiliar al muchacho. En la viñeta 7, Manuel descansa en una cama de hospital con la cara triste. Texto: en la pared del cuarto, hospital. Viñeta 8. Aparece en la puerta una doctora con una tableta y saluda. Texto: buenos días. Viñeta 9. La doctora se acerca a la cama de Manuel. Texto: yo soy la doctora Fuentes y vengo a entregarte tus resultados. Manuel exclama: ¿cáncer? Viñeta 10. Texto: por suerte no, pero tengo que enseñarte algo. ¡Qué impresionante! Las imágenes y el texto se complementan para narrar la historia. Dinos qué sigue, por favor. Yo ya estoy intrigado. Página 2. Viñeta 11. Triple espacio horizontal. Viñeta circular, donde se ve a la doctora que explica lo que ocurrió. En la viñeta exterior aparece Manuel, quien corre en un parque por el que pasean personas que llevan consigo a sus mascotas. Texto: eres de las personas que cuidan su salud y hacen deporte en parques públicos, pero precisamente en esos lugares donde las personas pasean a sus mascotas. Viñeta 12. Triple espacio horizontal. Dueño de perrito observa a su mascota hacer sus necesidades en el parque. El sol, con rayos de calor, quema las heces. Texto: estas personas no tienen cuidado en recoger y limpiar las heces de sus perritos. Los efectos del sol y el viento pulverizan y dispersan las partículas. Viñeta 13. Triple espacio horizontal. Aparece un acercamiento a la cara del joven y se notan las larvas del toxocara flotando en el ambiente, entrando en su boca. El viento lleva partículas y huevecillos del peligroso parásito toxocara. Una nota importante: alrededor de las viñetas de esta página sería impactante ver a los toxocara adultos gigantes retorcerse e invadir los espacios entre las viñetas. Viñeta 14. Triple espacio horizontal. Manuel, atrapado entre varios toxocaras gigantes, sufre un ataque, aparece tirado en el piso.
Texto. Los síntomas del ataque del toxocara son tan graves que llegan a confundirse con enfermedades mortales. Ya entiendo lo de explorar y jugar con la fantasía y la creatividad. Esos toxocara están impactantes. Página 3. Página completa con una viñeta pequeña y una de toda la página. Viñeta 15. Una lombriz toxocara retorciéndose. Texto. Síntomas de ataque de toxocara. E imagen esquemática tipo rayos X o resonancia del cuerpo de Manuel, con anotaciones de los malestares que el parásito provoca. Texto. Causa una distensión abdominal leve, problemas gastrointestinales y hasta ceguera. La larva migra hacia el organismo humano y al encontrarse en un entorno distinto al que le proporciona el intestino de un perro, entra en estrés y se convierte en un parásito errático. Se aloja en órganos como el hígado o la cámara ocular. Muy descriptivo y claro todo el proceso de los malestares que genera. Página 4. Viñeta 16. En la escuela, un profesor explica lo que le pasó al alumno. Texto. Y en resumen, esto es lo que afecta a Manuel. Sigue delicado, pero se recuperará. Viñeta 17. Una alumna levanta la mano en su pupitre. Texto. Profesor, Manuel corría en el parque junto a la escuela. Eso mismo nos podría afectar a todos nosotros. Viñeta 18. Acercamiento a la alumna. Texto. ¿Y si tomamos acciones para evitar que continúe esta contaminación? Viñeta 19. Viñeta larga de 3 espacios horizontales. Profesor explica 2 carteles y folletos para evitar la proliferación de estos parásitos. Texto. Exacto. Entre más conozcamos las causas y consecuencias, mejor podremos actuar ante la situación. Poner carteles y hacer folletos es una gran idea. Viñeta 20. Viñeta larga de 2 espacios horizontales. Texto. Conferencias con alumnos y padres de familia aseguran que la información es precisa y permiten tomar acciones para solucionar el problema. Viñeta 21. Otro alumno participa en el salón junto a la alumna. Texto. Podemos hacer carteles y ponerlos también en el parque para que la comunidad evite esa conducta. Viñeta 22. Viñeta larga de 3 espacios horizontales. Los personajes juntos, Manuel, doctora, profesor y alumnos, con un par de perritos a sus pies. Una viñeta final con la toxocara y gotículas acechando. Texto. La solución está en manos de todos. Con responsabilidad y trabajo, vamos a evitar enfermarnos por la toxocara. Y finalmente, te puedo develar la sorpresa para la viñeta 23. El título. Ahí, además del título, El enemigo invisible, me encantaría repetir la imagen del ataque de las toxocara gigantes a Manuel en el piso, para acentuar la fealdad del parásito y crear una reacción de rechazo de parte de los lectores. Esta historieta sería un éxito si la distribuyéramos entre la comunidad estudiantil, pues las alumnas y alumnos la llevarían a sus casas y la compartirían con su familia. De este modo, es posible llevar el mensaje a muchas personas de manera efectiva y generar el impacto adecuado. En verdad quedó impactante. ¿Pero qué crees, maestro David? Te llegó un reto. Luna, alumna de 3er grado, ha estado muy atenta y tiene un mensaje para ti. Maestro David, le tengo una petición. Usted tan creativo. ¿Podría hacer un manual para que sea más claro de integrar las acciones y los diálogos en nuestras historietas? Por cierto, se me ocurre que sería genial que lo hiciera en una historieta. Gracias, Luna. Bueno, para ti, que eres experto en esto de las historietas, creo que no te será complicado responder. Estupendo. Agradezco el interés de Luna. Déjame decirte que me leyó el pensamiento. Traje una historieta que nos conducirá paso a paso a través del proceso de elaboración de una historieta. Excelente, maestro David. ¿Qué te parece si recapitulamos el proceso y nos compartes el material que preparaste? Que será una excelente guía.
Y lo mejor es que nos explicarás cómo crear una historieta por medio de una historieta. Así es. Les cuento que decidí nombrarla La Misión, pues crear una historieta puede ser una tarea que se encarga a las alumnas o alumnos. Bueno, pues guíanos para llevar a cabo la misión. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Muy bien, partamos de que ya existe el tema y está planteada la historia. Ahora debemos crear los personajes y los escenarios. De acuerdo. Si retomamos nuestro ejemplo anterior, los personajes principales fueron Manuel y la doctora. Manuel fue el protagonista y, por supuesto, el antagonista fue el villano, Toxocara. En cuanto a los escenarios, estos fueron la escuela, el hospital, el parque. Perfecto, se va comprendiendo. Hay que recordar que las imágenes, junto con el texto, describen las acciones. No hace falta repetir. La idea es complementar. Los globos de texto no deben tener muchos renglones. Es muy importante cuidar la ortografía. Posteriormente, pondremos los dibujos, los textos y al final el color. Muy bien. ¿Qué sigue? Algunas recomendaciones. Debemos considerar un espacio grande para el título. Y a propósito de eso, si lo hacemos a mano, debe tener letra muy clara. De acuerdo. Dividan el espacio en cuadritos, es decir, en viñetas. Si se dieron cuenta, podemos trazar formas circulares en vez de recuadros. Algo importante, no usen figuras de palitos y bolitas. Y no dejen fondos en blanco. Claro, la imagen y el color son muy importantes en las historietas. Exacto. Otra regla es que deben respetar el orden de lectura de los cuadritos para que la secuencia sea comprensible. Aprovechen las onomatopeyas para los sonidos. Algo muy importante, si su historieta será de más de una página en cada una, deberá haber como mínimo una figura humana completa. Y por supuesto, acentúen los detalles de cada personaje. Oye, maestro David, ¿tendrás ejemplos de cómo mostrar esos detalles? Mira, en pantalla podrán observar acciones y emociones y vestuarios. Fíjense cómo cambian las posiciones de las manos, los ojos, la boca, incluso el pelo. Observen la diferencia entre alguien arreglado y alguien que acaba de despertar. Tienes razón. Incluso se notan los detalles de la playera o de la camisa para dormir. También se hace visible el uso de diversas herramientas. Así es. Pongamos atención ahora en ciertos elementos que nos permiten diferenciar a los personajes. Elementos como cabello, barba, lentes, guantes, casco, tipos de zapato, ropa, nos permiten identificar sexo, edad, profesiones. ¡Qué interesante! Existe una gran cantidad de detalles para armar las acciones de nuestra historieta y hacerla comprensible. Pero una cuestión más. ¿Cómo defino los diálogos? Qué interesante punto acabas de mencionar. Recordemos que en las historietas, como ya les había comentado, la imagen es la que transmite la mayor parte de la narración. Esta nos permitirá observar el lugar donde se desarrolla la historia, conocer a los personajes y comprender sus acciones. Por lo tanto, los textos deben estar perfectamente seleccionados para no caer en pleonasmos. Es decir, para no repetir con texto lo mismo que estamos diciendo con imágenes. Correcto. Debemos complementar la información. Así es. Conviene tener en cuenta que la extensión del texto de un globo de diálogo no debe ser mayor a los 2 renglones. Cuando superamos este límite, es preferible dividirlo en 2. ¿Y en una viñeta puede haber más de 2 diálogos? Cuando un diálogo extenso que supera los 2 segmentos aparece en un solo recuadro, hay que ser muy cuidadoso para que no ocupe la viñeta entera. El que hablen 4 o más personajes en un solo cuadro representa una gran dificultad para el dibujante, puesto que el exceso de texto entorpece la distribución de las imágenes. Nuevamente, lo conveniente es dividirlo en 2 cuadros. Perfecto. Creo que es momento de poner manos a la obra. Retomemos la idea del inicio del programa.
Trabajemos en equipo con la hoja y el lápiz. Muy bien, como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, incluir acciones y diálogos en historietas resulta de gran importancia para lograr un trabajo atractivo y coherente. Y ahora quiero proponerles un reto. Practiquen y representen las acciones de una historieta. Plasmen imágenes de personajes que desarrollen diversas actividades. Comprueben que estas acciones son claramente identificables y explícitas. Después, piensen en los diálogos que enriquecerán esas acciones. Recuerden que estos textos complementarán las imágenes. No hace falta dibujar a alguien corriendo y agregar un diálogo que diga, estoy corriendo. Listo. Recuerden que en esta sesión entendimos cómo incluir acciones y diálogos en historietas y que gracias a ello, al emplear los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto, favorecimos la práctica de la lectura de un modo ágil, divertido, atractivo y visual. Les sugiero que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos incluir acciones y diálogos en historietas. De la misma forma, revisen la historieta guía que elaboró el maestro David. Pongan en práctica toda su creatividad. Muestren a sus familiares, docentes y amigos su talento. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3 en la que hemos platicado sobre ¿qué hace? ¿Qué dice? Agradezco al maestro David Cepeda su entusiasta colaboración a lo largo de nuestra sesión de Lengua Materna. Manifiesto mi agradecimiento a Luna, Rubén y a todo el equipo que hace posible que estemos aquí compartiendo esta sesión con ustedes. Somos David Cepeda y Alberto Ábrego. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Confiamos en encontrarnos nuevamente muy pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.